Muy buenas noches, esto es Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Como siempre, la cita infaltable con todos ustedes, nuestros queridos televidentes que nos ven a través de Noticias Caracol Ahora inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol y antes de nuestro programa Signo Pesos. Vamos a hablar, por supuesto, del tema que hoy concentra la atención del país y del mundo entero. Hoy el presidente Santos, el gobierno declaró la emergencia sanitaria amparada, entre otras cosas, en la decisión de la OMS de declarar pandemia por el coronavirus COVID-19. La emergencia implica una serie de medidas que anunció el jefe del Estado, que entre otras implica la cancelación de eventos públicos donde haya más de 500 personas. Se suspende el tránsito de cruceros en el país, por ejemplo. También se suspenden espectáculos públicos en todo el país y son medidas que en principio se van a mantener hasta el 30 de mayo. Decimos en principio porque puede que se prorroguen o puede que se acorten dependiendo de cómo evolucione la llegada de este coronavirus a nuestro país. Eso implica también restricciones en los eventos o en los servicios religiosos de todo tipo, tanto católicos como cristianos, que, repito, se van a restringir los que tengan un número mayor a 500 personas. También se aplazó la próxima fecha del fútbol profesional colombiano. Es decir, una serie de decisiones que anunció hoy el presidente Iván Duque en el puesto de mando unificado, como han denominado el lugar de concentración de análisis por parte de las autoridades. Todos los eventos de más de 500 personas quedan cancelados y esperamos que las autoridades locales le den cumplimiento a esta medida. Nosotros estamos tomando una decisión y es el suspender el tránsito de cruceros en Colombia. También a partir del día de hoy. En los centros vida se va a adoptar el aislamiento preventivo también de los adultos mayores. ¿Para qué? Para tener una precaución adicional. Los distintos resguardos indígenas del país podrán aplicar sus normas propias, pero teniendo como principio el aislamiento preventivo. Esa palabra es clave, prevención, la ha pronunciado el presidente Duque, lo hizo ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y lo están diciendo prácticamente los mandatarios de todo el mundo. Uno de ellos, el de Venezuela, que es un enigma, porque hasta el momento el régimen de Maduro no ha confirmado el primer caso, pero hoy el presidente de ese país, repito, el jefe de ese régimen, Nicolás Maduro, anunció medidas especiales y entre otras cosas llamó la atención lo que dijo sobre Colombia, porque pidió al gobierno de Duque, de Iván Duque, trabajar de manera conjunta para enfrentar esta pandemia, especialmente en la zona de frontera. Y yo le digo desde aquí al gobierno de Colombia, al presidente Duque, más allá de las diferencias ideológicas, esta es una verdadera situación humanitaria y necesitamos coordinar de gobierno a gobierno, de Ministerio de Salud a Ministerio de Salud, de autoridades sanitarias a autoridades sanitarias, y acordonar toda la frontera y proteger al pueblo de Venezuela, al pueblo de Colombia, actuar mancomunadamente. El ministro de Salud está llamando al ministro de Colombia. Bueno, vamos a ver qué dice el ministro de Salud de Colombia y el gobierno nacional frente a este llamado de Nicolás Maduro. Otro presidente que tomó medidas en las últimas horas es el de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le han dado con todo en su país porque aseguran que está tomando medio en broma la situación que pasa allí. Pero ya hoy el presidente de los Estados Unidos suspendió por 30 días los vuelos procedentes de Europa, una medida radical la que ha tomado el presidente Trump. Suspenderemos todos los viajes desde Europa hacia los Estados Unidos por los próximos 30 días. La nueva regla entrará en efecto el viernes a la medianoche. Bueno, esto lo que tiene que ver, como lo vimos también en las ediciones de Noticias Caracol, con la gran política, las medidas del gobierno. Pero, repito, la palabra clave es prevención. De hecho, nuestro numeral al que nos hemos unido en Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora es En tus manos. Lo dicen las autoridades, más del 50% de la prevención está en sus manos y en las mías. Entre otras cosas, lavándonos las manos, evitando el contacto con otras personas, el saludo. Es decir, evitando las aglomeraciones, teniendo mucho cuidado con el tema de salir si tengo algún síntoma respiratorio. También hablan de promover el teletrabajo, un tema del cual hablaremos en algunos instantes porque tiene que ver con la economía naranja y con los nuevos sistemas de relacionamiento laboral y económico en Colombia. Pero todo eso tiene también otra palabra,
cambios de hábito y que van a durar no sabemos por cuánto tiempo. Hemos invitado hoy a Juan Afanador, que es un investigador de Corpovisionarios, una fundación muy prestigiosa, muy seria en análisis de los comportamientos de los colombianos como sociedad. Es un gusto tenerlo, Juan. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes y poder conversar un poco sobre este tema que es de interés nacional. Exactamente, y esa es la palabra, Juan. Conversemos un poco con los televidentes de cómo cambiamos hábitos. Alguien dice, eso es tan difícil, diría un abuelo, loro viejo no aprende a hablar. ¿Cómo cambiamos hábitos? Pues mira, nosotros desde Corpovisionarios entendemos que el cambio de los comportamientos y de los hábitos sucede entendiendo que uno puede trabajar las acciones, digamos, los comportamientos puntuales como acciones colectivas. Yo creo que en este caso estamos hablando de una acción colectiva que tiene varios frentes. Digamos, por un lado, estamos hablando de un frente que tiene que ver con el cuidado del pánico colectivo. Creo que eso es algo que tenemos que cuidar. En segundo lugar, pues tenemos que hacer la acción colectiva de evitar que se propague la pandemia, y eso tiene que ver con unos comportamientos muy precisos. Y tenemos que pensar pues que eso en gran medida, lo que nos han dicho las autoridades y digamos todas las instancias competentes en temas de salud, es que quizás muchas de las personas no van a morir por este tema, ¿verdad? Pero es un deber nuestro como ciudadanos cuidarnos de que se propague el virus, para que cuidemos también a las personas mayores y a las personas que tienen enfermedades y tienen ciertas propensiones a ser afectadas. Entonces, tú me preguntabas, bueno, ¿cuál es el quid del asunto? ¿Cómo cambiamos comportamientos? Yo creo que hay un tema muy importante que ya han empezado a hacer desde todas las instancias, desde, digamos, a nivel global, también a nivel nacional y a nivel, en este caso, distrital, y es todo el tema de la información, ¿no? Es muy importante y eso es uno de los grandes aprendizajes de la cultura ciudadana. Y es dar información precisa y puntual. Eso es lo que nosotros llamamos acupuntura cultural y que pues fue muy famosa en la época en que Antanas Mockus fue alcalde. Y ese tema de la acupuntura cultural es dar información precisa, qué hacer de manera precisa. Ese es un primer punto. En segundo lugar, es muy importante que esa información precisa se convierta en una acción, y yo creo que ahí está el tema que tú charlabas ahorita del loro viejo, y es, aquí hay unos asuntos específicos, y es, mira, nosotros en Colombia tenemos una disposición muy particular a la gestión del riesgo, porque esto en última realmente es un asunto de gestión del riesgo. Nosotros estamos cuidando, y por eso es la alerta amarilla que se decretó, estamos cuidando pues que esto se propague más y que, digamos, el asunto, uno de los asuntos más graves es que colapse el sistema de salud. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr para esos cambios de comportamientos, además de la información, es empezar a mirar cómo existen quizás unas normas sociales y unos asuntos sociales que están dificultando esto. Entonces, yo te decía, uno de los primeros es nuestra relación como colombianos con la gestión del riesgo, porque muchas veces nosotros sentimos que gestionar el riesgo puede ser, digamos, ser un exagerado, ¿sí? Y yo creo que eso es un peligro que tenemos que identificar, porque nosotros tenemos que trabajar esto también identificando que no podemos pecar por perezosos, tenemos que lograr hacer lo que nos están diciendo las instancias que, digamos, que tienen claridad frente a, por ejemplo, todo el tema del lavado de manos. Ahí hay un tema que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con unas convenciones sociales, que es el tema de los saludos. Si tú te fijas, uno de los protocolos más importantes que están estableciendo ahorita es el tema de no acercarse, no besar. Y yo creo que ahí tenemos que aprender y, digamos, tenemos nosotros como ciudadanos un deber muy grande, porque va a haber una reticencia, ¿sí? A eso tenemos que prever que va a haber una reticencia, porque pues, digamos, justamente con ese tema de la gestión del riesgo que yo te comentaba, pues nosotros vamos a decir, oiga, pues yo tampoco huelo tan feo, ¿no? Venga y me saluda, no es para tanto, no exageremos. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener un cuidado como ciudadanos y empezar Juan, a mirar las formas. Sí. Dime, claro que sí. No, es que sobre eso particularmente, yo creo que es de los hábitos más difíciles de abandonar en una sociedad donde todo el mundo pues se saluda de beso o incluso de mano. Decir, oiga, eso no es una grosería, saludarme con el codo, saludarme de lejos, como decía ayer la alcaldesa o como decía hoy el presidente Duque, es cambiar hábitos sencillos. Parecen tan sencillos, pero de los rutinarios y sencillos son difíciles de cambiar.
Efectivamente, y digamos que yo creo que ahí la responsabilidad, justamente nosotros desde Cultura Ciudadana hablamos del autocuidado, ¿verdad? Pero también hablamos del mutuo cuidado, y yo creo que ahí es donde hay un asunto muy importante, donde por un lado las autoridades tienen que buscar cómo hablarnos para que empecemos a tomarnos estas precauciones en serio, pero nosotros todos los que estamos, digamos los televidentes, las personas que estamos en estos espacios, todas las personas que nos vean, es importante transmitir este mensaje, y es que llamemos la atención sobre estos comportamientos y cuidemos a nuestros conciudadanos, es decir, entendamos que esto no es por exageración, entendamos que esto es para hacer una gestión del riesgo que es importante y que realmente pues nos va a traer un beneficio colectivo, y de nuevo, no porque vayamos a morir y no por la inminencia de la muerte, que ese es el mensaje que también hay que dejar muy claro, y no es fortalecer este pánico colectivo, no es por la inminencia de la muerte, sino que es por un tema muy sencillo, y es no podemos hacer que a futuro colapse nuestro sistema de salud, y tenemos que hacer el ejercicio de cuidar también a las personas mayores y a las personas enfermas, que son las que están en más riesgo, porque en últimas, digamos, por ejemplo, yo soy una persona joven, es muy probable que en caso de que me contagie pudiera yo, digamos, sanarme pronto, ¿verdad? Con los tratamientos adecuados, pero lo importante acá es entender que esa gestión del riesgo es también para cuidar a otros, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales de la cultura ciudadana, y es entender que como ciudadanos, no solamente una relación, digamos, unidireccional del Estado hacia nosotros como ciudadanos, sino que nosotros como ciudadanos podemos cuidar a los otros ciudadanos, podemos llamarle la atención, podemos decirle a nuestra mamá, a nuestra tía, oiga, cuídese como nos están invitando a cuidar, lavémonos las manos como nos están invitando a lavarnos las manos, pilas con el contacto, lavemos todo el tema, por ejemplo, de las puertas, de la apertura de las puertas. Todos esos detalles son los que podemos empezar a cuidar. Mire, cuéntame. No, es que ayer casualmente la alcaldesa Claudia López decía eso, en momentos en que a los bogotanos, en este caso, pero también a todos los colombianos, se les ha pedido solidaridad por situaciones como, por ejemplo, cuando Bogotá se quedó sin agua por el daño en un tubo y se pidió ahorrar el 15%, la gente ahorró el 25%. Cuando el tema de la gripa H1N1, el tomar este tipo de medidas similares ahora, la gente las tomó y finalmente se pudo controlar en la propagación de ese virus. En este caso hay dos cosas que son fundamentales. Una, la acción individual para autocuidarme, y también la acción social para cuidar a los demás, para que eso se vea como una forma de defendernos todos como sociedad. Efectivamente, sí, digamos, nosotros eso lo llamamos autocuidado y mutuo cuidado, y yo creo que aquí es donde tenemos nosotros que poner entre paréntesis esto cultural que tú mencionabas ahorita, pues porque nosotros somos muy cariñosos y eso es muy bonito y es muy importante que nuestra cultura siga siendo así, pero es entender que es importante poner entre paréntesis esto, y creo que es importante tomárnoslo en serio, digamos, entender que esto realmente no es un chiste, y por lo que decimos, ¿no? Porque claro, está el tema de hay 9 casos, ¿sí? Y digamos, y se han hecho muchas reflexiones sobre lo que significa la muerte, por ejemplo, el hecho de que el feminicidio mata muchas más mujeres, y que es un caso, que eso es importante, esas son reflexiones importantes que nos ayudan a medir, Juan, pero sin embargo, dime. No, es que a eso iba yo para terminar esta charla tan interesante, y es, mire, suena chistoso, pero los famosos memes, las famosas burlas, yo creo que ya es hora de no hacer eso. Es decir, el tema es serio. Bueno, efectivamente, y qué decir las cadenas falsas, o sea, las falsas informaciones de las que usted hablaba al comienzo. Por supuesto, es muy importante, digamos, ahí es donde yo creo que hay un gran acierto también en la forma en que Claudia López empezó la comunicación en los anteriores días, porque es muy importante que le hablemos a la ciudadanía, y que le hablemos a la ciudadanía de manera clara. Y asimismo es muy importante que nosotros, los ciudadanos, también hagamos un ejercicio de comunicarnos y llamar la atención cotidianamente. Incluso la cultura ciudadana va más allá, invita a que entre desconocidos, no solamente entre familiares, sino incluso entre desconocidos en el bus, por ejemplo, que identifiquemos que alguien está tosiendo y se está tapando con la mano, invitarlo muy amablemente a decirle: señor, acuérdese que estamos en esta situación colectiva, cuidémonos, y puede usted taparse con el antebrazo como nos están indicando. El tema de la desinformación, por supuesto, es importante. Yo también creo que
pues es un tema donde es muy difícil controlarlo, ¿sí? Es muy difícil que haya unas instancias de control, y ahí es donde yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que tener esas conversaciones informadas. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos, y es tomarnos esto en serio, tener conversaciones informadas y cuidar a nuestros conciudadanos. Esa es, digamos, la esencia de la cultura ciudadana, que es entender, no es solamente que el Estado nos cuida a nosotros, sino nosotros también podemos cuidar a nuestros conciudadanos, y esa es la esencia, digamos, como el mensaje que yo quisiera que quedara aquí, y la invitación que le podemos hacer desde Corpo Visionarios a toda la ciudadanía. Básicamente, como hemos dicho, está en tus manos. Don Juan Afanador, de Corpo Visionarios, gracias por acompañarnos. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Que muy tengan bien. Muy buena tarde. A usted, muy amable. El tema es de cultura ciudadana. Vamos a hacer una pausa. Hablamos al regreso sobre la tecnología que nos puede ayudar para evitar el contagio de este virus. Muy bien, continuamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora estaba viendo aquí para compartir con ustedes la directiva presidencial que acaba de ser revelada por parte de la Casa de Nariño, en donde da instrucciones precisas a todos los funcionarios públicos para que trabajen desde la casa, haciendo uso de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Eso, en términos claros, significa hacer teletrabajo y clases virtuales. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología? ¿Qué tan clave puede ser? ¿Qué tan efectiva? ¿Qué tan real se puede hacer eso de trabajar en la casa o estudiar desde la casa? Dos expertos y también gomosos de la tecnología nos acompañan para tratar de entender e intercambiar ideas con ustedes, nuestros televidentes, sobre este tema. José Carlos García, que es el director digital de Blue Radio. José, gracias por estar de nuevo con nosotros. Juan Roberto, siempre es un placer. Y Juliana Gallego, periodista de temas digitales, de tecnología y ciencia, aquí en Noticias Caracol. Juliana, un abrazo. Hola, Juan Roberto, gracias por la invitación. Bueno, una pregunta de gomosos. La primera para las damas primero, Juliana. ¿Qué tanto hace cosas usted en la casa de trabajo? Sí, sí las hago, y sí creo que el teletrabajo, digamos, que nos funciona mucho a las personas que estamos acostumbrados a estar en las dos plataformas, a usar la virtualidad como debe ser. José. También, Juan Roberto, hay un montón de herramientas que permiten no solamente hacer reuniones virtuales de manera muy efectivas, sino también herramientas de oficina que permiten compartir documentos e incluso trabajar al tiempo, usted y yo, en un mismo documento de Word, por ejemplo, y que se pueda ver qué es lo que estamos haciendo de manera colaborativa. Hay un montón de herramientas. Mire, estoy aquí mirando, aquí estamos trabajando en este portátil, como tienen ustedes, como tienen muchos de los televidentes, la continuidad del noticiero. Estoy viendo la continuidad del noticiero de mañana. Juliana me corrige, José Carlos igual. Uno puede ir trabajando acá, también puede trabajar en este aparatico que es la oficina, ¿no? La oficina portátil. Pero hay para los dos la pregunta, una inquietud importante que se les hacía ayer a la alcaldesa y hoy al presidente, y es el tema de la red de internet en Colombia. ¿Qué tanto puede resistir nuestro sistema de internet o nuestra red de internet para una eventualidad de que haya una gran cantidad de gente en la casa trabajando, José? Pues hay que decir, Juan Roberto, que evidentemente estamos hablando de aplicaciones que requieren de un alto consumo de banda ancha. Estamos hablando de video, de muchas personas conectadas al tiempo, 5, 4, 6, hasta 10, que permiten las herramientas gratuitas hacerlo. Y hay que también reconocer, Juan Roberto, que es posible que las conexiones, sobre todo en las casas, tal vez en las empresas no tanto, pero sobre todo en las casas, que es de lo que estamos hablando, gente desde su casa conectado a través de una conexión fija, de un servicio para el hogar, pueda generar o pueda tener de pronto no tan buen desempeño. Y sí, es una preocupación muy válida y hay que decirlo, no es muy buena a veces la velocidad, sobre todo en regiones del internet en Colombia. Sí, mire, Juliana, ¿qué tanto estamos hablando? José habla de las aplicaciones para trabajar, para hacer trabajos desde el teléfono o desde el computador, la red de internet, pero eso también aplica para la llamada propuesta del gobierno a virtualizar las clases. ¿Qué tan efectivo es? Alguien decía ayer en tono de chiste, en la reunión en la que estábamos, que prácticamente estamos volviendo todo como Open English. Bueno, más o menos. Además, la tendencia de homeschool desde los niños también va creciendo mucho en el país, Juan Roberto. Hay más o menos una cifra de 8.000 niños haciéndolo en el país, sí, que tampoco es muy amplia, pero sigue creciendo esta tendencia de homeschool. De nuevo volvemos a la conectividad, como lo decía José Carlos, y es que realmente no tenemos
tenemos la capacidad para llegar a esas regiones muy alejadas y nos estaríamos encontrando con niños que realmente no tienen internet en su casa o no tienen cómo tener un computador o una tablet para estudiar en su casa. Entonces, no es tan fácil, no es una decisión tan fácil. Sí lo es para los niños más de ciudades grandes que tienen mayor acceso, que tienen la posibilidad de tener internet en su casa. Y cuando hablamos de universidades, pues las plataformas están mucho más desarrolladas, en los colegios no tanto. Eso es un punto importante. Mire, hay otra pregunta. Hablábamos con el invitado anterior, el pelado de Corpovisionario, Juan Afanador, sobre comportamientos y cultura, cambios de comportamiento y cultura. El teletrabajo, a pesar de que ustedes dicen, y el tema de clases virtuales, poco a poco ha entrado a la sociedad, pero realmente mucha gente no está habituada. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, para establecer hábitos disciplinados de atención? Porque no nos llamemos a engaños. Uno en la casa le hablan, uno en la casa tiene la oportunidad, entre comillas, que no lo están viendo. Entonces dice, no, espere, yo me paro por una gaseosa, me paro y estiro los pies, hago cosas diferentes a las que habitualmente hago en la oficina. ¿Qué tanto estamos preparados en esa cultura, José? Pues Juan Roberto, hay que decirlo que sí, es muy complejo sin una correcta educación y entrenamiento para el teletrabajo. Lo que dice la teoría y lo que dicen los procedimientos buenos de teletrabajo es que uno debe tener una mentalidad como si estuviera en su oficina. Sí. Si bien uno está en su casa, hay que adecuar un espacio propio, silencioso, íntimo y privado en la casa para efectuar y concentrarse específicamente en su trabajo. Evitar las distracciones que naturalmente, como usted comenta, puede tener uno en su casa, sus hijos, la mascota, las llamadas. La aspiradora. Exactamente, pero si uno tiene esa disciplina de generar unos lapsos de tiempo, me voy a concentrar una hora, un descanso de 5 minutos, otra hora, otros descansos, puedo llegar a tener una muy buena productividad desde casa, que está comprobado que el teletrabajo la permite. Sí, pero también en la casa viven otras personas. Y yo no sé qué tanto se aguante en eso, Juliana, el que haya una persona hablando por una diadema, no sé qué, cuadrando cosas, teniendo ese horario de oficina normal de que habla José. Es cultura y disciplina. Yo creo que realmente, culturalmente, tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Pero además para los docentes también significa más trabajo. Hoy hablaba con un docente que me decía, no es lo mismo llegar a mi clase pues a dar la clase presencial y a tener interacción con los alumnos que a tener que preparar una clase virtual en la que voy a estar una hora casi que hablando solo, sin tener esa interacción y posiblemente que a ellos les llegue o no les llegue el mensaje. Entonces ahí digamos que hay esa dicotomía y esa preparación cultural que quizás realmente no tenemos. Claro, lo que dice José es muy válido. Podemos ser mucho más productivos, pero que culturalmente no estamos acostumbrados a ir a un lugar que esté preparado para eso, no solo para trabajar, sino también para estudiar. Y los niños también, a desplazarse, a estar con sus compañeros, a estar en un aula de clase y entonces de un momento a otro pues van a estar en su casa solos. No es tan fácil. Sí, la pregunta final para los dos. Estaba viendo que hay plataformas, a propósito de este llamado, hay plataformas, hay aplicaciones que ayudan a entender y ayudan a hacer mejor este tema del teletrabajo. ¿Usted las conoce, José? Sí, hay muchas, Juan Roberto. Está Google Duo, que funciona muy bien en teléfonos celulares. ¿Cómo se llama? Google Duo. Google Duo. D-U-O. Sí. Es una plataforma gratuita que se puede descargar para todas las plataformas, sistemas operativos de móviles. Con su cuenta de Gmail usted puede acceder. Sí, sus contactos aquí la estoy viendo. Sí. Se organiza una reunión, se comparte el enlace vía chat, se conectan y tienen una conectividad y reunión virtual con audio y con video. También está Zoom, como suena, Z-O-M. Esa sí la conozco. Sí. Esa también es muy fácil de usar. Está el tradicional Skype, que es otro clásico de la comunicación. Bueno, también. Ese sí, exacto, ese no tiene lío. Mire, estoy viendo, Juliana, también otras aplicaciones, Click, Meeting, Office Suite, Sprints. Le voy a hablar de algunas para estudiar, por ejemplo. Bueno, hábleme de algunas para temas de clases virtuales. Claro, para el tema de clases. Mire, Coursera, por ejemplo, ahora abrió su espectro y no va a cobrar. Hasta junio no va a cobrar. ¿Cómo precisamente se llama? para Coursera. Precisamente para ayudarle a las universidades. Entonces, ¿qué les dijo? Venga, universidad, usted inscríbase, tiene acceso a todos mis cursos y así sus estudiantes tienen un apoyo muy grande. La Universidad de los Andes ya va a empezar con eso acá en Colombia y le han ayudado mucho a una universidad en China en toda esta crisis. Entonces, hay varias. Está Coursera, acá pues está Platzi, está Maestric, que también tiene, por ejemplo, profesores virtuales de repaso para los niños y así pues infinitas plataformas también de educación que se pueden aprovechar.
aprovechar. Una cosa final para los dos, ¿qué consejos me dan en temas de computadores? Porque entonces ahora todo el mundo va a querer tener su portátil como una uva para poder trabajar desde la casa, no solamente con el celular. Consejos rápidos, don José. Pues básicamente una muy buena cámara, que tenga una muy buena cámara, un muy buen sistema de audio, pero yo diría, Juan Roberto, que antes que el computador, la conexión. Sí, hable con su operador, sí. Dígale que le suba un poquito los megas a su conectividad fija para que no tenga ningún ¿Eso me cobran? ¿Me cobran por más capacidad? Seguramente sí. Sí, pero pues en esta situación, Juan Roberto, estoy seguro que los operadores van a entenderlo y van a tener unas muy buenas promociones para que la gente se suba de conectividad y pueda hacer teletrabajo. Juliana, consejo final. Hay muchas negociaciones que se pueden hacer ahora. Yo creo que el tema es de banda, pero también el tema es de hacerse a un buen equipo. Ojalá uno pueda tener un computador, al menos pues no tan nuevo, pero con un procesador bueno, sobre todo que usted pueda trabajar desde su casa con un procesador pues que le rinda. Una pregunta de ignorante. Si no tengo computador, una tablet. También funciona perfectamente. Funciona también la tablet. Sí, y señor. Si no tengo ni tablet ni computador, ¿el teléfono? Sí, funciona, también. Pero yo creo que para temas, digamos, de estar horas sentado trabajando es mucho más complejo. Muy bien. Doña Juliana, gracias. Gracias a usted, José Carlos, un abrazo. Un abrazo, Juan Roberto. Muy bien, muchísimas gracias. Gomosos y expertos en tecnología, hablando de un asunto que ahora nos compete a todos y del que hablamos todos, que se llama el teletrabajo. Momento de una nueva pausa, pero ya viene don Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. La parte final de Sala de Prensa con Ricardo Ospina desde Blue Radio y su radar. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar el general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional, luego de que se conociera en los últimos días que fue llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación por 4 cargos que tienen que ver con posibles irregularidades en la vigilancia de un contrato para la construcción de más de 200 casas fiscales para la policía en el centro de inteligencia de esa institución en el departamento del Tolima. El detrimento patrimonial, de acuerdo con la investigación, sería de más de 18.000 millones de pesos. Pero esa solamente es la punta del iceberg, porque en las últimas horas Blue Radio y Noticias Caracol han tenido acceso al documento firmado por el procurador Fernando Carrillo que cita a esta audiencia al general Ateortúa. Y entre otras cosas, llama la atención la manera en la que entregan detalles de la forma en la que Ateortúa habría intentado influir de manera indebida sobre el general William René Salamanca, actual inspector de la policía, para que retirara un grupo de inteligencia de las pesquisas que adelantaba por las posibles irregularidades en ese contrato, un contrato viejo del año 2014 que tenía la obligación de vigilar a Ateortúa cuando era director del Fondo Rotatorio de la Policía y más adelante conoció como inspector de la institución sin declararse impedido. Lo delicado es lo que dice el general Salamanca ante la Procuraduría. Habla de una reunión el pasado 19 de diciembre en donde Salamanca le pide retirar del caso a un grupo de inteligencia que estaba siguiéndole la pista a cada uno de los elementos del proceso. Como Salamanca se negó, dice él, a retirar a ese grupo y a coordinar con un coronel Ramírez todo lo que tuviera que ver con el asunto, un hombre de confianza de Ateortúa, pues él, aparentemente extralimitándose y cometiendo, según la Procuraduría, al parecer, tráfico de influencias, lo que hace es sacarlo a vacaciones, porque no aceptó lo que él estaba pidiendo, lo sacó a vacaciones 402 días. Es decir, que si esto no fuera revocado por el presidente Iván Duque en su momento, el general Salamanca solamente hubiera regresado a trabajar en enero del año entrante, del año 2021. Ese es uno de los elementos más delicados que tiene en su poder la Procuraduría, que citó audiencia disciplinaria al general Ateortúa. Luego de esa audiencia y de recaudar las pruebas, la Procuraduría tiene 2 opciones: o lo absuelve y le mantiene todos sus elementos fundamentales en su cargo, o lo destituye, lo cual pues generaría un hito porque sería el primer director de la policía en salir del cargo por cometer, hasta ahora, está en investigación, hay que recordarlo, pero la Procuraduría le están dilgando 4 faltas, 2 de ellas gravísimas, a título de dolo, es decir, que la Procuraduría considera que Ateortúa sabía que estaba violando la ley disciplinaria y a pesar de todo siguió adelante con esta cadena de irregularidades. Don Ricardo, gracias. Muy enredada la situación del actual director de la policía. Terminamos Sala de Prensa. Viene a continuación Signo Pesos aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.